Dentro de lo que ha sido los estados financieros, hemos ido revisando pues cada uno de estos diferentes estados con los diferentes cambios que pueden ir dándose dentro de ellos, ¿no? En lo que tiene que ver en cuanto al patrimonio, lo que tiene que ver en cuanto a los balances o al estado de pérdidas y ganancias. En la clase anterior se revisó el estado de pérdidas y ganancias de una empresa de servicios para hacer una comparación en relación a una empresa comercial, determinando pues que la empresa de servicio, como existe menor número de cuentas, su cálculo es mucho más rápido, ¿no? Y que este pues va en relación a lo que son ingresos, a lo que son gastos, y que en una empresa comercial pues existen muchas más cuentas y tanto los ingresos y los gastos se van a ver involucrados con otras cuentas. También revisamos, alguien tiene un micrófono abierto, ciérrelo. También hemos revisado en cuanto a lo que son las notas de los estados financieros, políticas contables y ya para ir finalizando pues en relación a los temas que corresponden. El día de hoy vamos a ver a manera de resumen lo que son los ajustes, porque eso ustedes ya vieron. Los ajustes se ve dentro, pues, todo lo que es el proceso contable, ¿no? Ahí ustedes van viendo los ajustes que tienen que ver a cada una de las cuentas y cómo éstas se van ajustando. Yo he tomado unas diapositivas ya existentes para ir viendo cómo se va ajustando cada una de las cuentas, ¿no? Solo, como les digo, a manera de resumen, porque este tema de ajuste se ve cuando ustedes ven lo que es el ciclo contable, ¿no? Que empieza con el estado de situación inicial, libro diario, mayorización, balance, comprobación y vienen lo que son los ajustes, el ajuste que ustedes hacen a diferentes cuentas, que eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, lo que tiene que ver esos ajustes que ustedes hacen y luego pues ya esos ajustes ustedes los van registrando en sus balances. Y así van avanzando ya luego que tienen el ajuste, si realizan o no hoja de trabajo, pues que es un resumen en cuanto a lo que se ha visto, o pasan ya directamente a lo que son los estados financieros, que es lo que nosotros estamos revisando. Pero sí dentro de estos estados financieros enmarca un poco a lo que tiene que ver a cuáles nomás son los ajustes. ¿Qué revisaron ustedes en los ajustes? Que se aplican pues ajustes en función a determinadas cuentas de ingreso, a determinadas cuentas de los activos, a las cuentas mercaderías, a la cuenta caja, a la cuenta banco. Esto es un poquito extenso, ¿no? Entonces vamos a ir revisando solamente en función a lo que es el ajuste que podría darse, cómo a qué cuenta iría el debe, a qué cuenta iría al haber el ajuste respectivo. Generalmente se ajusta una cuenta por omisiones o porque ha habido un error en cuanto a lo que es la escritura de cada una de ellas, ¿no? Entonces simplemente, por ejemplo, yo puedo ajustar la cuenta caja porque haya un faltante o porque haya un sobrante de dinero. Es como cuando hago el arqueo de caja, que también es uno de, de los temas de contabilidad, ¿no? Uno de los temas de contabilidad lo que corresponde a lo que es el arqueo de caja, donde yo voy pues ajustando las cuentas en función a las diferentes operaciones que se van realizando, ¿no? Ustedes, me imagino que en primer semestre, porque es administración, ¿sí? Ahorita yo estoy impartiendo clases en la noche a partir del segundo parcial, clases de contabilidad a los chicos de primero administración, a partir del segundo parcial, y justamente pues porque estoy en reemplazo a una docente,
y justo los cogí a los chicos ya cuando les tocaba lo que es balance de comprobación, ya vimos arqueo de caja, entonces ustedes deben haber visto también eso, porque está dentro de lo que es el contenido de los PEAs, ¿no? Y ahorita estamos revisando lo que son los activos fijos. ¿Qué vieron del arqueo de caja? ¿Qué recuerdan del arqueo de caja? ¿Qué es el arqueo de caja? ¿Cómo hicieron los ejercicios de arqueo de caja? Obviamente, si hablo de caja, es el efectivo. Sabemos que caja pertenece al activo circulante y estoy hablando de en efectivo. Pero, ¿para qué yo hago un arqueo? ¿En qué consiste ese arqueo? A ver, recuerden, eso tienen que haber visto en primer semestre. ¿Qué hicieron en el arqueo de caja? ¿Qué vieron? ¿Qué era el arqueo de caja? ¿Cómo hicieron los ejercicios o hicieron a través de, hicieron también con las transacciones? Porque en el arqueo de caja también hay ajustes que se van haciendo. ¿Qué hicieron? A ver, en el arqueo, recuerden. A ver, tenemos por aquí, Kenny nos ha visitado hoy día, pero con problemas de internet. Problemas de internet, ¿no? Bueno, igual tienen que estar atentos cuando sea la asistencia. A ver, los escucho. Givana, los tiempos que la veo. Ya se fue. ¿Qué bien? Economista, esto sirve para cerrar, por ejemplo, las cuentas cuando trabajan en un supermercado o en algún negocio, cuánto se ha generado en el día. Ya, bien. ¿Qué más vieron del arqueo? Evelyn, Lady. ¿Qué vieron del arqueo de caja? Un semestre y ya se olvidaron lo que vieron. Génesis. Génesis sí nos ha acompañado casi todo los dos parciales. No ha tenido mucho problema Génesis. A ver, Génesis. ¿Qué se recuerda del arqueo de caja? Génesis Castro. Que servía para darse cuenta de las situaciones financieras, de las transacciones. Ya. ¿Pero qué hacíamos en ese arqueo? Carelis, Ronquillo. Carelis. ¿Qué hacíamos en ese arqueo? Una revisión. ¿Ah? Una revisión por tiempo de lo que es de las cuentas en efectivo o cheque. Claro, se hace una revisión en cuanto a todo lo que es efectivo, a todo lo que es cheque, y debemos de ir cuadrando, ¿no? Que efectivamente lo que nosotros tenemos en nuestros libros debe ir cuadrando con lo que existe, ¿no? Con lo existente, ya sea a través de también lo que tiene que ver en cuanto a cheques, ¿no? Entonces, ahí nosotros también se van haciendo asientos de ajuste, ¿no? En todo se va haciendo de ajuste. Por ejemplo, cuando ustedes hacen los activos fijos, también van haciendo sus asientos de ajustes en cuanto a lo que son las depreciaciones, ¿no? Deben ir ajustando los respectivos valores. Bueno, vamos a compartir una información para ir recordando los ajustes que ustedes ya han revisado. Voy a registrar la asistencia. Escuchen la asistencia. Arriaga. Presente.
Briones Carla. Castro Génesis. Presente. Chipre. Presente. Cortés. Presente. Fajardo Kimberly. Fajardo Kenny. Presente. Dayana Gómez. Presente. González. Presente. Hidalgo. Presente. Jiménez Evelyn. Presente. Lavalle. Presente. León Antonella. Loy. León Jocelyn. Presente. Loy. Merchán. Presente. Moreno. Presente. Muñoz. Lady. Presente. Muñoz Scarlett. Presente. Nieto. Nieto. Mi nieto dijo que tenía una cita médica, y igual más tarde le pasaba el informe, algo así. Luas Nayeli. Presente. Ronquillo. Presente. Villamar. Presente. Yagual. Presente. Antonella no está. Les estoy compartiendo una información. Me avisan cuando ya puedan visualizarla. Ya se puede Sí, ya se visualizar. visualiza. ¿Ya la pueden visualizar? Sí. Sí. Ya, Sí. listo.
No abro toda la diapositiva porque a veces por asuntos de conectividad molesta. Bueno, aquí tenemos lo que corresponde a los ajustes, que como les venía diciendo, estos ajustes ya ustedes debieron haber revisado también en lo que es el respectivo ajuste a cada una de las cuentas, ¿no? Se van ajustando las cuentas en relación a diferentes tipos de circunstancias, en omisiones, cuando muchas veces pues yo tengo que hacer era un depósito de $200 y yo me equivoco, cometo el error y pongo $20, entonces luego debo de ir ajustando estas cuentas para que pueda irse dando pues el cuadre de las mismas, ¿no? De las respectivas cuentas. Entonces aquí tenemos lo que son el ajuste a las cuentas de capital o a las cuentas de resultados, ¿no? Los ajustes se dan pues a todo tipo de cuentas. Vamos a ir viendo que podemos ir ajustando las cuentas de lo que son ventas a pérdidas y ganancias, porque estamos hablando ya de un estado de resultado, de lo que son gastos de ventas, también a lo que es pérdidas y ganancias existentes en el ejercicio, gastos de administración a pérdidas y ganancias, gastos de productos financieros a pérdidas y ganancias, los vamos ajustando. Cuando existen pues otros tipos de gastos que también se ajustan a pérdidas y ganancias, o podemos ajustar directamente de pérdidas y ganancias a lo que son los resultados del ejercicio. Aquí tenemos los ajustes. Esta manera de diapositivas que he tomado van ya directamente pues en relación a lo que es la mayorización, ¿no? Usted sabe que debe tener una cuenta deudora y tiene una cuenta acreedora. Entonces, ¿cómo yo voy ajustando en función al debe y en función al haber? Aquí está marcado con X, pero en el caso pues que es el ejercicio realizable, tendría que ir marcada la cantidad respectiva. Entonces aquí tenemos cómo nosotros podemos ajustar de lo que son ventas a un estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Por ejemplo, usted hace un ajuste a lo que es la cuenta ventas, registra su valor al debe, pero lo ajusta hacia lo que es las pérdidas y ganancias. O podría darse el caso de que usted haga un valor de ventas a lo que es el haber y lo ajusta directamente a lo que es el debe, ¿no? Haciendo lo que es la contrapartida, porque recuerde que tenemos una cuenta deudora y tenemos una cuenta acreedora. Esto va a ir dependiendo de los datos que presente el ejercicio y el ajuste respectivo, ¿no? Si es por omisión, si es porque usted escribió mala cantidad o porque existe, en este caso, alguna cuenta que no ha sido utilizada correctamente. Entonces, por eso es que se utiliza esto de los ajustes con su respectivo balance ajustado, donde usted va representando todas y cada una de las cuentas que han sido ajustadas. Justamente por eso aquí está en lo que es mayorización, porque yo voy representando cada una de las cuentas y como es un balance, yo debo ir determinando cuáles son los ajustes del debe, cuáles son los ajustes del haber, para que en este caso las cuentas salden. Tenemos aquí un ajuste a lo que son los gastos de venta a pérdidas y ganancias, ¿no? Yo puedo estar ajustando un valor de gastos de venta a la cuenta pérdidas y ganancias. Podría darse el caso de que en este caso el valor que se esté registrando sea en relación pues a una omisión de una determinada cantidad que no debió haberse registrado como gasto, entonces yo debo de hacer el ajuste respectivo para de esa manera ir bajando el valor que tiene esa cuenta, ¿no? Porque si no, al momento que yo voy a cuadrar todos mis estados financieros, me va a salir que el gasto de venta tiene un valor de excedente, es decir, un valor de más. Entonces yo debo de ir ajustando también cada una de estas cuentas. Tenemos otra de las cuentas de gastos. Recuerde que estamos revisando lo que son los ajustes al estado de pérdidas y ganancias.
Otra de las cuentas de gastos, lo que es gastos de administración, que también pues debe ajustarse hacia lo que es pérdidas y ganancias. Otra de las cuentas, lo que son los gastos y productos financieros. Recuerde que depende del plan de cuentas que utiliza cada empresa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es gastos y productos financieros, que lo ajusto a pérdidas y ganancias, ya sea para el debe o, si en este caso, la cuenta de gasto está registrada en función al haber. Eso va a ir dependiendo de las transacciones, ¿no? Recuerden, pues, que todo este tipo de ajustes vienen dados desde lo que son las transacciones. Por eso les decía en la introducción a la clase que esto viene pues ya después que usted realiza su balance de comprobación, donde usted va representando cada uno de sus ajustes, es decir, mucho más anterior a lo que corresponde a los estados financieros. Me indicaban de que obviamente en estos ajustes usted debe ir viendo que cada uno de los saldos de las cuentas vayan cuadrando para que finalmente le pueda resultar después los saldos respectivos. Es por eso que se hace la hoja de trabajo. ¿Ustedes hicieron hoja de trabajo? ¿Ustedes hicieron hojas de trabajo? Sí, no, tal vez la hoja de trabajo. ¿Ustedes hicieron hoja de trabajo? ¿Sí o no? No, que yo recuerde, no. Ya, pero si usted revisa, ¿no? Si usted revisa la hoja de trabajo, ¿sí? Es una hoja donde pues se denomina así, pero en sí lo que trae es como cuando usted elabora el balance de comprobación. Cuando usted elabora su balance de comprobación, eso sí deben haber hecho. En su balance de comprobación usted tiene todo lo que son las cuentas con sus respectivos debes, sus respectivos haber. Tiene los saldos, donde determina saldos deudores, saldos acreedores. Entonces, ahí usted qué va haciendo, va determinando los valores que tienen cada una de las cuentas y sus respectivos saldos. Acá en esta hoja de trabajo, generalmente está incluido lo que es el balance de comprobación, están registradas las cuentas de los ajustes y están los saldos respectivos, ¿no? Entonces, por eso es que esta hoja de trabajo dentro del proceso contable está antes de pasar a lo que son los estados financieros, porque esta hoja es donde me representa como la unión, de hecho, no es como, es la unión de lo que son mi balance de comprobación antes de ajustar cuentas, los ajustes de las cuentas y los respectivos saldos. Y con eso yo ya paso a lo que son los estados financieros, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ajuste a lo que son las cuentas de gastos. Si existiera otro tipo de gastos, recuerde que generalmente tenemos gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros y existen pues otro tipo de gastos que se enrolan dentro de lo que es como otros gastos. Entonces aquí tenemos la cuenta otros gastos y productos. Asimismo, si la cuenta está en el debe, ajustamos al haber. Si la cuenta está en el haber, ajustamos al debe, ¿no? Cumpliendo con lo que es la ecuación de partida doble, una cuenta deudora y una cuenta acreedora. También podemos ajustar la cuenta pérdidas y ganancias, que es lo que finalmente resulta del ejercicio, ¿no? Podemos tener en este caso un valor en el debe y lo ajustamos con lo que es la utilidad del ejercicio, o podemos tener un valor en el haber y lo ajustamos con lo que es el debe pérdida del ejercicio. Todas estas cuentas son resultantes del estado de pérdidas y ganancias. Nosotros hemos ido revisando los diferentes tipos de cambios que pueden irse dando en cada una de estas cuentas, ya sea cuentas de ingresos o sean cuentas de gasto.
Entonces, des en cuenta cómo estas cuentas también deben de irse ajustando, ¿no? Porque el ajuste de cuentas es aplicable para todo tipo de cuentas, ya sea por algún error que pueda cometerse. Entonces, ¿cómo yo ajusto eso? A través, pues, de su corrección respectiva, y hago lo que se conoce como los ajustes contables, ¿no? Es decir, ajustar la cuenta para que esa cuenta quede saldada, quede respectivamente con su valor. Aquí tenemos que lo que corresponde a los ajustes debe hacerse, pues, en la terminación de todo lo que es el ejercicio contable, proceder a la formación de los estados financieros y a la formación del balance general. Por eso yo les decía que la hoja de trabajo, donde refleja todo lo que tiene que ver en cuanto a estos ajustes, es antes de los estados financieros, porque ya con las cuentas ajustadas yo paso a mis estados financieros. Si ya en el estado financiero usted puede realizar también, pues, un tipo de ajustes, ¿no? Dependiendo y viendo si existe alguna cuenta que no ha sido saldada, que no ha sido liquidada respectivamente. Pero todos los ajustes se vienen haciendo del proceso contable. Circunstancias que motivan a los cuales se pueden hacer los asientos de ajustes. Omitir el registro de una o varias operaciones, como justamente les indicaba. El valor de los activos, del activo fijo. Por ejemplo, tenía un valor de 25,000 un vehículo y yo lo que registré fue 2,500. Entonces ahí tenemos, pues, una cantidad en miles que estaría afectando al cuadre de las cuentas. El valor de los conceptos de lo que es el activo diferido. Cantidades a favor del negocio que no han sido cobradas. Es por eso que también se ajusta lo que tiene que ver en cuanto a las cuentas por cobrar. Cantidades al cargo del negocio que no han sido liquidadas. Es decir, pagos pendientes o pagos que deban realizarse. Eso también deben irse ajustando porque deben irse aplicando de acuerdo a la fecha, ¿no? Recuerden que si nosotros tenemos una cuenta por cobrar o tenemos obligaciones con terceros en cuentas por pagar, eso tienen fechas definidas y deben de irse cumpliendo de acuerdo a la fecha, para que de esta manera no se vea afectado nuestro proceso contable, ni a través de lo que son cobranzas, ni a través de lo que son los pagos. Como conclusiones, podemos decir que los ajustes son circunstancias bajo las cuales los saldos de las cuentas no coinciden realmente con la terminación del ejercicio, lo que estábamos revisando, que se debe hacer un examen exhaustivo a cada uno de los saldos de la cuenta antes de proceder a la formación de los estados financieros. Para eso se utiliza lo que es la hoja de trabajo, porque esta hoja de trabajo, pues, es un resumen. Si bien es un poco tediosa su organización, porque lleva, pues, como esta hoja de trabajo lleva, creo, como ocho renglones bajo los cuales debo de ir registrando cada uno de los diferentes cuentas con su saldo, pero bien me permite hacer un análisis exhaustivo en función a los saldos de las cuentas. Cuando el saldo no coincide, la diferencia debe registrarse por medio de asientos especiales, lo que son los ajustes. Por eso les preguntaba de que cuando ustedes vieron lo que es el arqueo de caja, ahí también se hacen ajustes. Y estos ajustes, estos ajustes también deben de registrarse en la hoja de trabajo respectiva. No hay regla que determine el número de ajustes, porque yo debo de ir ajustando mis cuentas dependiendo con el tipo de errores que se van omitiendo, con el tipo de casos que puedan ir surgiendo
Si yo me he equivocado en diferentes cantidades, como les decía, el caso de vehículos, lo importante es que el ajuste se dé para que la cuenta pueda quedar saldada, en este caso, con su respectivo saldo. Vamos a revisar ahora a manera de resumen, porque obviamente, pues, esto en cuanto a los ajustes es muy amplio, ¿no? Porque yo puedo ajustar todas las cuentas. Entonces, imagínense si nos podemos a revisar cuenta por cuenta cómo podría irse ajustando. Es muy extenso, ¿no? Entonces, esto estamos revisando a manera de resumen porque también corresponde a lo que es un paso antes del estado financiero. Es lo que ustedes ya revisaron en la contabilidad. Porque en el estado financiero yo simplemente estoy tomando la información ya existente de todo el proceso contable, ¿no? Todo esto es anterior a lo que es los estados financieros. Y aquí tenemos el activo circulante, lo que es caja, lo que es banco, lo que es mercancías, lo que es cuentas por cobrar. Como están en el activo circulante, tienen pues la facilidad de convertirse en cualquier momento en dinero efectivo, ¿no? Que justamente por eso corresponden a este grupo. Las cuentas mercaderías, cuentas por cobrar, justo lo que hablábamos de que deben irse registrando y deben irse, en este caso, cobrando de acuerdo a la fecha que tienen definida. Situaciones que pueden presentarse. Aquí vamos a revisar el caso de la cuenta caja que genera pues el efectivo. Situaciones que pueden presentarse en relación a la cuenta caja, que el valor del arqueo coincida con el saldo de la cuenta caja, lo que veníamos hablando del arqueo de caja, que debe de coincidir el saldo en cuentas que yo tengo en libros como el saldo existente de la cuenta, ¿no? Por eso hacemos un arqueo de caja para ir viendo y registrando día a día las transacciones en relación a los movimientos bancarios, de manera tal de que esto nos cuadre y pueda darse pues la igualdad. Otro caso, que el valor del arqueo de caja sea menor que el saldo de la cuenta caja. Al momento que yo hago mi arqueo de caja, exista un faltante. Yo tengo en mi arqueo en caja $500, pero el momento que hago pues el desglose de toda la fórmula, de todos los datos, solamente tengo 450. Entonces hay un faltante de $50. O que pase lo contrario, que el momento que yo hago el valor del arqueo de caja sea mayor al saldo que yo tengo en la cuenta caja. Yo puedo tener en mi cuenta caja 600 y el momento que estoy haciendo el desglose de cada una de las cuentas, de los diferentes movimientos bancarios que se han dado, exista $650. Entonces también hay un sobrante. Debe de existir la igualdad, ¿no? Ese es el objetivo de realizar el arqueo de caja. Entonces vamos a ir viendo cómo podrían irse dando estos respectivos ajustes. Entonces aquí le indica las dos fórmulas o las dos circunstancias por el faltante en el arqueo de caja o por el sobrante. Es decir, en el arqueo no puede ni faltar ni puede sobrar. Debe de estar igual para que en este caso no se proceda a un ajuste. Pero sí puede darse el caso, aquí tenemos, en el caso del faltante, yo puedo tener una cuenta en el debe y obviamente para poderla liquidar, para hacer el ajuste respectivo, debo hacer hacia al haber de caja, ¿no? Y de esta manera hago lo que es el ajuste. Aquí hay ejemplos que van en relación también a lo que tiene que ver con estos ajustes. Tengo la cuenta proveedores, documentos por pagar, acreedores, compras. Tengo la cuenta gastos, la cuenta deudores, o puedo también tener lo que es el IVA, ¿no? Recuerden pues que las cuentas van a ir acompañadas de lo que es su IVA y cada una de estas deben irse ajustando a la cuenta caja.
registro en el debe el saldo existente, lo que está, en este caso estoy ajustando, y lo registro al haber a la cuenta caja. Y de esta manera yo puedo ir saldando. Estos son ejemplos cuando es un faltante. Vamos a ver cuando es un sobrante. Es todo lo contrario, ¿no? Yo debo de ir registrando en el debe el valor de la cuenta caja y en el haber, en este caso, el ajuste que estoy realizando. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las cuentas clientes, documentos por cobrar, deudores, tengo la cuenta venta, otros gastos y también lo que es el IVA, ¿no? Recuerden que tenemos IVA cobrado, IVA pagado. ¿Quién acompaña el IVA? ¿Cómo trabajaban el IVA? Esto es pregunta. ¿Cómo trabajaban el IVA ustedes? ¿Cómo trabajaron el IVA en su contabilidad? A ver, recuerde cómo trabajaba el IVA en sus transacciones, en su proceso contable. ¿Cómo trabajaban IVA cobrado, IVA pagado? Para todos es la pregunta. ¿Cómo trabajaban Con el el IVA? 12%. Ya, pero ¿con qué cuentas trabajaron? Con las cuentas, por ejemplo, clientes, documentos por cobrar, caja, venta. Ya. Los demás, Dep- ¿cómo trabajaban el IVA? La mayor parte era con el 12%, pero también algunos nos daban con el 5%, 8%, dependiendo de la cuenta y de lo que se estaba trabajando. Claro, pero claro, no, ahí tenían un IVA cobrado y tenían un IVA pagado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cualquiera de los porcentajes que ustedes me están indicando, podría haber surgido un ajuste, ¿no? Que no hubiera sido, en este caso, el valor correspondiente. Entonces, la cuenta debería irse ajustando. Entonces, aquí tenemos este caso de cuando es un sobrante. Vamos a ver ahora la cuenta bancos. La cuenta bancos, ¿sí? Recuerden que teníamos por lo que era caja, bancos, mercadería. Aquí tenemos en la cuenta bancos qué situaciones nomás pueden surgir. Que los cheques que están expedidos aún no se han cobrado, los valores que el banco aumenta en nuestra cuenta o prestación de servicios que el banco descuenta de nuestra cuenta, ¿no? Entonces, todas este tipo de circunstancias pueden presentarse y eso nos va a permitir ir realizando los ajustes respectivos. Podemos hacer ajustes por el aumento en nuestra cuenta o por la disminución de nuestra cuenta. Tiene mucha similitud con lo que ya vimos de lo que es los ajustes a la cuenta caja. Tenemos cuando se da un aumento en nuestra cuenta, entonces nosotros podemos tener la cuenta bancos con un valor de 30,000 y nosotros debemos de ir ajustando las cuentas respectivas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también puede darse el caso, dependiendo las transacciones que se realicen, que tengamos también un IVA por pagar. Cuando se da una disminución en nuestra cuenta, de igual caso, tenemos la cuenta gastos, tenemos el IVA y finalmente registramos en lo que es el haber a la cuenta banco. Siempre pues en función a debe y en función a ver qué es como nosotros debemos ir simbolizando lo que es la partida doble, ¿no? Que ustedes ya conocen. Tenemos ahora lo que son las cuentas mercancías. Recuerden que las mercancías se manejan en función a lo que son los métodos. A ver, convérsenme de los métodos. ¿Qué hicieron con los métodos de las mercancías? ¿Con qué métodos trabajaron para lo que es el registro de las mercancías? Recuerden un poquito y díganme con qué métodos trabajaron para la valoración o la aplicación de las mercancías. ¿Con cuáles de los métodos trabajaron?
en las mercancías. Bueno, mercancías o mercaderías, ¿no? Sabemos que es lo mismo. Inventario, creo, no me recuerdo bien. Ya, pero claro, Ventas. lo que son los inventarios, pero ¿con qué método? ¿Con qué método trabajaron? En los métodos que son para valoración de las mercancías, ¿con qué métodos? ¿Con qué métodos trabajaron? Miss, hay muchas cosas que usted nos dice, pero nosotros no hemos visto eso, porque algunas cosas que usted nos dice nosotros ni siquiera hemos escuchado. O sea, recién estamos escuchando de usted que nos está preguntando sobre eso. ¿Verdad? O sea, ¿no vieron en los métodos? O sea, por eso yo no le respondo y mis compañeros Sí, es tampoco. verdad. En los métodos, miren, Algo. en contabilidad hay los métodos que es para valoración del mercado, que es FIFO, LIFO, promedio, y ahí también el método ABC. Entonces, a lo mejor ustedes no revisaron. Bueno, está bien. Pero existen pues estos métodos que se utilizan y se manejan a través de lo que son las tarjetas de Cardex. Es como cuando ustedes hicieron la mayorización. Eso sí hicieron. La mayorización en T. Eso sí, economista. Pero Ya. los CARDEX nunca llenamos así como se dice desde un ejercicio al CARDEX y dividirlo para lo que usted dice, para los métodos. Ah, ya, bueno, está bien. Sí, pero sí tiene pues que haber escuchado o haber leído que hay los cardes, ¿no? Son unas tarjetas bajo las cuales pues ahí yo voy diciendo de los productos que tengo. Es un control que se va haciendo en las empresas, porque yo puedo tener una empresa, pero yo debo tener un control de mis inventarios, ¿no? Yo digo, a ver, voy a producir hoy 500 unidades y vendo mañana 400. ¿Cuántas me quedan? Si produzco 500 y vendo 400, ¿cuántas me quedan? 100, ¿no? Me quedan 100. Entonces yo debo de saber que tengo esas 100 unidades disponibles para la venta, que debo producir más unidades. Entonces, pero si yo solo produzco, vendo, pero no tengo un control específico, un registro específico de cada una de las mercancías, va a llegar un determinado momento en que yo no voy a saber ni lo que estoy produciendo ni lo que estoy vendiendo. Entonces, por eso es que se utilizan todo lo que son estos métodos que se denominan de valoración de inventario, de valoración de mercancías, y cada uno de ellos tiene pues su aplicabilidad, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, el que se denomina PEX, el método PEX, que son primeras en entrar, primeras en salir. Es decir, que las primeras unidades que yo produzco son las primeras unidades que deben de ir saliendo. ¿Para qué? Para que todo lo que se va produciendo inicialmente vaya teniendo su salida. En cambio, en el otro método es últimas en entrar, primeras en salir. Las últimas unidades que produzco son las primeras que se van vendiendo. Entonces ahí a través del Cardex, a través de la tarjetita, les va diciendo, pues ahí los rubros que tiene. Es una tarjetita donde les va diciendo los rubros de entradas de mercadería, salidas de mercadería. También se debe registrar el precio y cuál es el saldo existente. Hay otro método que es uno de los más utilizados actualmente, que es el método ABC. Este va en relación a lo que son los costos, ¿no? Este método va en relación a lo que son los costos y va determinando, pues, por porcentaje los costos que se deben de ir aplicando. Porque estos métodos ayudan mucho a lo que tiene que ver con el control de los inventarios. Para eso se utilizan este tipo de métodos, para controlar el inventario. No es que en una empresa usted solo lleva un valor imaginario o un registro. Recuerden que en la contabilidad, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cuál es el objetivo que tiene la contabilidad? Para todos. ¿Qué objetivo tiene la contabilidad? ¿Qué busca la contabilidad?
¿Cuál es el objetivo que tiene la contabilidad? Eso sí deben haber revisado también. Ordenar y registrar y presentar las cuentas. ¿Ya? ¿Qué otro objetivo tiene? Generar información para así poder tomar decisiones. Bien, sí. ¿Qué otro El objetivo? registro y el patrimonio de una empresa. Ya, el patrimonio, generar información, toma de decisiones, ¿qué más? La contabilidad lleva pues un orden cronológico, ¿no? De cada una de las actividades que se van realizando dentro de lo que es en este caso el área contable, para luego realizar una toma de decisiones oportuna, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted tiene una empresa y usted no lleva un control de inventarios, como les decía hace unos momentos, usted no va a saber ni cuántos productos tiene, ni cuántos productos ha vendido. Y con el paso del tiempo se va a dar cuenta que se va a ir dando lo que se conoce pues como el robo de hormigas. ¿Qué es lo que va haciendo? Pueden ir sacando mercadería y como usted no lleva un control específico, usted no sabe el número de productos, el número de mercancías que usted tiene. Entonces, por eso es importante que usted vaya registrando día a día. Es como cuando usted tiene un negocio. ¿Alguno de ustedes ha tenido un negocio propio? Por más pequeño que haya sido. Un negocio propio, así sea que hayan vendido 3 moños, 4 moños. Nadie. Nadie se ha Ya. dedicado. Ninguno. Yo, A ver, Antonella. ¿Quién dijo yo? Scarlett. A ver, Scarlett. ¿Qué negocio tenía Scarlett? venta de maquillaje. Ya, me imagino que usted tenía pues donde llevaba un control, ¿no? Un control del, yo qué sé, el número de productos que tenía, si vendió 4 productos, cuántos le quedaban, o si tenía estos clientes, cuánto le pagó este cliente, cuánto le pagó los de acá, ¿sí o no? Es verdad. Ya, entonces ahí usted estaba haciendo la aplicación de un control de inventarios, ¿no? Un control de inventarios y a su vez también llevando una contabilidad, porque si nosotros no realizamos un registro, un control permanente de todo nuestro proceso contable, nos vamos a dar cuenta que con el paso del tiempo, todo ese proceso contable no va a tener pues el cuadre en cuanto a todo lo que tiene que ver con sus diferentes saldos, con sus respectivas cuentas. Y al final les va a generar una pérdida del ejercicio, porque usted va a invertir en su negocio $2,000 y va a tener una pérdida en el ejercicio. Entonces, por eso es importante que se vaya realizando también este control a los inventarios, ¿no? Entonces, vamos a continuar revisando lo que tiene que ver en cuanto a los inventarios con la introducción que se realizó de estos inventarios y los diferentes tipos de métodos para valorar los inventarios, ¿no? El FIFO, LIFO, precio promedio, otro método, el precio de mercado o el método ABC. Situaciones que ya pueden visualizar. Sí, sí se puede. Ya. Situaciones que pueden presentarse dentro, en este caso, de lo que son las mercaderías, que pueden existir mercancías en malas condiciones, que haya una merma en cuanto a lo que son las mercancías, que haya faltantes, lo contrario, ¿no? Que haya faltantes de mercadería sin justificación alguna, lo que les daba en la explicación, lo que se conoce como el robo de hormigas. Cuando no se lleva un control permanente en cuanto a todo lo que es la mercadería, se puede ir sacando mercadería, en este caso a través de lo que es pues, de manera general como un robo de mercadería,
porque no hay un control permanente. Entonces usted puede ir sacando número de unidades de mercadería, como no se está controlando en el negocio el número de productos, el número de inventarios existentes, ya luego, cuando usted realice el control, es que usted se va a ir dando cuenta, ¿no? Entonces, por eso es importante de que este tipo de ajustes, este tipo de control de inventarios, se vayan haciendo de manera permanente, ¿no? Los chicos, en los chicos estudiantes de la noche, hay un estudiante que trabaja pues en una determinada empresa en lo que es percha y dice, nos explicaba de que semanalmente ellos hacen un control de inventarios, ¿no? Un control de inventario físico, no el conteo físico. Hay tantos productos de esto, hay tantos productos de los de acá, pero dice que eso lo van haciendo semanalmente, de manera tal que para poder ir viendo en percha que toda la mercadería vaya cuadrando de acuerdo pues con las salidas o entradas de mercadería. Aquí tenemos los ajustes, en resumen los que les decía, las mercancías en malas condiciones, cuando hay un aumento, cuando hay una disminución. Por ejemplo, aquí tenemos cuando se da el caso de las mercancías en malas condiciones, ¿cómo yo hago el ajuste? Yo ajusto a gastos de venta, porque recuerden que igual es un gasto que se hace y se ajusta a la cuenta mercancías, ¿no? Que en este caso muchos la utilizan como mercancías, mercaderías o también otros en relación a lo que es el inventario. Ese depende con el tipo de plan de cuentas que usted está trabajando. Cuando hay un aumento, asimismo, en el debe gastos de venta a la cuenta principal, lo que es la cuenta mercancía, la cuenta mercaderías o inventario. Cuando hay un faltante, también ajusto en función, pues, a deudores diversos, porque no puedo tener clasificado cuál es el deudor específico. Si lo tiene clasificado, iría directamente, pero la cuenta que se utiliza, pues en este caso es deudores diversos, pero ahí estarán registrados cada uno de ellos como subcuentas y lo ajustamos en este caso a la cuenta mercadería. Ahora tenemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que recuerde que son importantes en la empresa para poder ir recuperando el efectivo, ¿no? Si esta cuenta por cobrar tiene una fecha determinada, debería pues en ese periodo irse recuperando, porque esto permite que la empresa tenga mayores niveles de ingreso. Aquí tenemos en nuestras cuentas por cobrar procedimientos bajo los cuales se puede ir realizando los ajustes para cuando se da unas pérdidas. Dice un tanto por ciento sobre el saldo de la cuenta, un tanto por ciento sobre las ventas, un tanto por ciento de cada saldo de cobro dudoso, ¿no? Entonces esto en relación a lo que son cuentas por cobrar que también podemos ir ajustando, gastos de venta a la provisión de los créditos incobrables cuando no se ha podido pues realizar el ajuste respectivo. Tenemos otra forma de ajustar lo que ya habíamos visto por medio de las mercaderías. Vamos ajustando a gastos de venta, asimismo con la provisión. Cuando existe pues cualquier otro tipo de gasto, también se va realizando el ajuste respectivo. Vamos a pasar la cuenta clientes. Esa igual a cuentas clientes. Tenemos los ajustes en la cuenta del debe. Ajustamos gastos y producción. Y también va acompañado en este caso de lo que tiene que ver con el IVA, ¿no? Que ya estábamos hablando hace un momento. Voy a adelantar un poco en función al tiempo. Y vamos a ver lo que son los activos fijos. Recuerde aquí, vamos a hacer una introducción aquí a lo que son los activos fijos. Si los activos fijos
son donde se ve reflejada la mayor inversión en una empresa. Estos activos fijos tienen sus depreciaciones. Hicieron depreciaciones. Trabajaron con depreciaciones en contabilidad. Que me acuerde, no. Depreciaciones. Solo había en algunos ejercicios que por ejemplo, se le depreciaba a maquinarias o equipos o algo así. Claro, ya. Pero no hicieron como las depreciaciones. No, los cuadritos de depreciaciones no nos Ya, enseñaron. listo. Igual ya mismo ahí tengo una diapositiva que hay creo que está solo la depreciación de un activo fijo. Las depreciaciones son importantes porque se aplican, eso sí se aplican necesariamente dentro de lo que es el proceso contable, porque todos los activos fijos se deprecian, ¿no? Todo activo fijo tiene su depreciación. ¿Qué significa esto? Que el activo fijo pierde su valor. Entonces, vamos a tener que existen tablas definidas donde ahí dice cuáles son los años en que cada uno de los activos fijos se van a ir depreciando. Entonces, de acuerdo a eso, yo debo de ir calculando la depreciación del activo fijo y debo ir restando dicha depreciación del valor inicial, ¿no? Entonces, vamos a tener que en los estados financieros también van a aparecer lo que son las depreciaciones. ¿Cómo se va a ir depreciando cada activo fijo? Dependiendo con el número de años aplicable dentro de la empresa, ¿no? Pero hay unas tablas definidas donde está la depreciación de cada uno de los activos fijos y de acuerdo a eso usted va haciendo el cálculo de la depreciación. En esto de las depreciaciones también se utiliza lo que son los métodos de línea recta. También se utiliza para poder ir viendo pues las depreciaciones respectivas. Nosotros a ver, ustedes son segundo B. Con ustedes ya vi la clase de lo que son los ajustes a los mínimos cuadrados. Ya vimos esa clase con ustedes, ¿no? En estadística. Sí, el ajuste a las curvas de los mínimos cuadrados. Sí, porque ya con los dos niveles ya vi eso. Entonces ahí ustedes sí van viendo que se va a ir ajustando en relación pues a las variaciones que se vayan dando en la curva. Asimismo son las depreciaciones. Por eso es que le digo que para depreciaciones se utiliza lo que es la línea recta. Y si usted revisa a lo mejor en un libro de contabilidad, va a ver que dentro de las depreciaciones están estos ajustes, porque lo que van haciendo es ir ajustando. Nosotros en mínimos cuadrados vamos ajustando puntos, ¿no? Variaciones de puntos para ir calculando pendientes, pero este mismo método se utiliza en lo que son las depreciaciones para ir ajustando los valores en cuanto a dichas depreciaciones. Entonces vamos a ver aquí, yo tengo, hay un cuadro donde creo que hay un pequeño ejercicio de lo que es la depreciación. Entonces aquí tenemos los asientos de ajustes en lo que son los activos fijos. Se habla de un valor original que es el precio que fue adquirido el bien, es decir, el precio que tiene el activo fijo. La vida probable, que es el tiempo bajo el cual podría servir este activo fijo, ¿no? Es decir, yo puedo decir, adquiero un vehículo y tiene una vida útil de 10 años. El valor de desecho, que es el precio que se considera que puede tener el bien después de haberse usado, ¿no? Ya el vehículo, por ejemplo, si lo compro en 20,000, ya con el paso del tiempo su valor de desecho puede ser 10,000, puede ser 5,000. ¿Por qué? Porque ya ha tenido un desgaste físico, un valor en cuanto a su utilización.
Tengo la depreciación total, que es la diferencia entre el valor original y el valor de desecho. Lo que me costó y lo que el vehículo representa ahora en costo. El método de línea recta, que es lo que les estaba hablando, que consiste en restar el valor original del valor del desecho, es decir, las variaciones en cuanto a cambios que se están dando. Y finalmente la depreciación anual, que consiste en dividir la depreciación total entre el número de años estimados de vida probable. Aquí tengo un ejercicio, creo que no está registrado. Bueno, había en relación a lo que es un ejercicio de un vehículo que puede tener un costo de 20,000, puede tener un valor de desecho con el paso del tiempo solo de $5,000 porque ha ido perdiendo su valor útil, y obviamente yo debo ir sacando la depreciación anual, ¿no? En cuanto ese vehículo se va a ir depreciando. En los ejercicios que realizamos, sí había creo que en el cambio de patrimonio neto íbamos determinando, les daba el dato del ejercicio y les decía el valor de la depreciación, ¿no? Entonces se va dividiendo para el número de años, en este caso, que se está utilizando el activo fijo. Aquí tenemos asientos en relación a lo que es el activo fijo. Tenemos cómo nosotros vamos a ir ajustando. Miren, aquí tienen una depreciación acumulada de edificio, ¿no? Entonces, esto hace relación a un ajuste, a una depreciación de un determinado edificio. Me imagino que dependiendo el valor, usted deberá ir registrando la depreciación respectiva. Asimismo, lo que es mobiliario y equipo, los ajustes respectivos, equipos de cómputo, porque todos son cuentas de activo fijo, equipos de reparto. Esto depende, pues también tengo la cuenta terreno, papelería y útiles, y también tengo, ya estas no son cuentas, solo hasta terrenos, lo que es activo fijo. Acá tengo otros de activos diferidos. Recuerde que el activo diferido son aquellas cuentas que no están registradas ni en el circulante ni en el fijo, pero que sin embargo están dentro del proceso contable y se las clasifica como lo que es este activo diferido, o muchos también lo utilizan como otros activos. De aquí tengo estas cuentas: publicidad, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado. Todos este tipo de cuentas están consideradas dentro de lo que son estos activos diferidos, ¿no? Entonces, como les indico, aquí ya hay otros tipos de cuentas. Todo esto que tiene que ver en cuanto a los ajustes es muy amplio, porque todas las cuentas se van a ir ajustando, ¿no? Todas las cuentas se van a ir ajustando y su objetivo es lograr que exista el ajuste respectivo en cada una de ellas para evitar que los saldos afecten al proceso contable. Todos estos ajustes permiten que las cuentas estén saldadas y ajustadas respectivamente. Ya lo que nosotros estamos tomando en los estados financieros es el resumen de todo lo que usted trabajó en el ciclo contable, porque a mí el estado financiero usted me presenta en el balance general ya los valores de depreciaciones con la disminución de las depreciaciones respectivas, ya a manera de resumen. No es que ahí recién en ese momento usted se va a poner a estar determinando. Ya esos valores están definidos anteriormente. Por eso, en una de las diapositivas que revisamos decía que todos estos, digamos, formas de cálculo en cuanto a lo que son los ajustes son antes de los estados financieros. Antes del estado financiero yo debo de realizar el ajuste respectivo. Porque si yo no ajusto antes del estado financiero, puede surgir
que al momento que yo realizo el estado financiero, como las cuentas no están ajustadas, las cuentas no están saldadas, el estado financiero no les va a cuadrar. Imagínense que en el estado de pérdidas y ganancias, si usted no ajusta respectivamente sus cuentas, en vez de salirle utilidad del ejercicio, le pueda salir una pérdida. Pero no porque el negocio o en este caso la empresa le esté generando niveles de pérdida, sino porque no se ha dado el ajuste respectivo. Entonces, una vez más se recalca que el proceso contable es bastante largo, ¿no? Ustedes se pueden haber dado cuenta de que el proceso es bastante largo. Se maneja bastantes cantidades. Es por eso que en los organigramas, cuando usted revisa de una empresa, usted ve en su organigrama lo que tiene que ver con el departamento de contabilidad, que existen pues muchos puestos, ¿no? Porque cada uno de ellos están ayudando y llevando un registro muy exhaustivo en cuanto a todo este proceso contable. Manejar un sinnúmero de cuentas, ver las variaciones que se van dando, el registro cronológico de cada una de ellas y cómo éstas van afectando a todo el proceso contable. Es fácil porque a usted le entregan solamente un estado financiero a manera de resumen. A usted le entregan un estado financiero, por ejemplo, le entregan un estado de resultados de lo que vimos en la clase anterior, de una empresa de servicios. Solamente tiene 2 cuentas de ingreso, 4 cuentas de gastos y ya usted determina si saca la utilidad del impuesto a la renta y usted determina si la empresa tiene o no tiene pérdidas o tiene ganancias. Ana, cierra el micrófono. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, es fácil. Pero tras ese largo proceso contable, pues hay todo un manejo de cuentas, ¿no? Entonces no es que es algo tan sencillo. Bueno, hemos revisado por lo menos a manera de resumen, porque obviamente eso de los ajustes, eso corresponde a la revisión previa, ¿no? A la revisión previa a los estados financieros, pero está enmarcado a manera de resumen dentro de lo que son los temas que nosotros debemos ir viendo, porque se supone que esos temas ya fueron revisados, ¿no? Entonces, si no se había dado la revisión previa, pues tomaría mucho más tiempo poder ir analizando cada uno de ellos, pero lo importante y lo básico, fundamental, es que tengan y cumplan con su objetivo. Ajustar la cuenta para que esto no tenga pues su relevancia en lo que tiene que ver en cuanto a lo que será posteriormente los estados financieros. Preguntas. Yo sé que a lo mejor van a tener algunas porque lamentablemente no han visto los ajustes. Ya les tocará a ustedes independientemente y revisando para que pues puedan tener en este caso un poquito más de conocimiento a lo que son estos ajustes y cómo se van a ir saldando, ¿no? Revisen, lean en los ajustes también lo que tiene que ver con las hojas de trabajo. Ahí se van a dar cuenta dónde va todo y cada uno de estos ajustes van siendo pues resaltados, enmarcados en función desde su balance de comprobación, los ajustes que se dan y los saldos de cada una de estas cuentas. Entonces eso les va a ayudar mucho a todo lo que tiene que ver de su proceso contable, ¿no? Y que los vacíos que ustedes hayan tenido pues en función a estos procesos puedan ir aumentando. ¿Qué están viendo ahorita en contabilidad?
¿Qué están viendo? Ahorita. Ahorita no tienen contabilidad 2, no. ¿Qué contabilidad tienen en este semestre? ¿No tienen? No nos están dando. Ah, ya, entonces solo lo que vieron en la 1. Entonces a lo mejor en el siguiente semestre les ha de tocar, porque creo que sí ven pues otra contabilidad, ¿no? Para que eso les pueda pues ir ayudando. En contabilidades también hay diferentes tipos de contabilidades, ¿no? La gubernamental, la contabilidad de costos, la industrial, es decir, porque como ustedes saben existen diferentes tipos de empresas y en función a estas empresas se va dando la aplicación a cada uno de los tipos de contabilidades.